Muy bien, empezamos. Muy buenos días para los que nos visitan desde Latinoamérica. Muy buenas tardes para los que se conectan desde España. Les damos la bienvenida a este seminario técnico. Mi nombre es Alejandro Guillén Olague y soy el director técnico de AMER, que es la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Proyectos de Energía Renovable. Antes de dar paso a nuestro panel de ponentes de hoy, les haré una breve introducción del porqué de estos seminarios técnicos mensuales que justamente inauguramos a partir de hoy. Y asimismo, pues les comentaré sobre los temas que abordaremos en este seminario. En AMER comentamos frecuentemente que el mantenimiento es una de las piezas clave de la cadena de valor de cualquier proyecto renovable, ya que debe garantizar no menos de 20 años que se cumplan las previsiones operativas, tanto del diseño original, se concreten los retornos de la inversión calculadas en su momento, y muchas veces también las empresas de mantenimiento están ligadas directamente al alargar la vida útil de los proyectos, ya sea a través de mantenimientos predictivos, el revamping y el repowering. Es por ello que el mes pasado dimos el pistoletazo oficial de salida de la promoción de Expofimer 2021, la cual será la primera feria internacional que pone el foco exclusivamente en la operación y mantenimiento de los proyectos de energías renovables y que se llevará a cabo en los días 15 y 16 de diciembre de este año en la ciudad de Zaragoza, aquí en España. Expofimer tiene varios objetivos. Entre ellos es ser un contacto directo entre las entidades bancarias, los propietarios, los promotores, las ingenierías, los instaladores y todas las empresas asociadas al mantenimiento, ya sean directas o indirectas, como son las empresas que hoy nos acompañan. Otro objetivo muy importante es promover la calidad del mantenimiento como garantía de viabilidad de las instalaciones renovables y las repercusiones que hay en los sectores sociales y económicos del mantenimiento. Esto es una misión fundamental de AMER, el tema de la calidad, y lo llevamos impulsando desde hace años con un sello de calidad que se le otorga a aquellas empresas que cumplen con los estándares altos de sus procesos y sus servicios. Les invitamos a conocer más de ellos en nuestra página de AMER. También un objetivo más es exponer productos y soluciones ligadas a la mejora operativa y el mantenimiento de instalaciones renovables, aumentar la disponibilidad y alargar la vida de los activos. Asimismo, exponer soluciones en telecomunicaciones, seguridad, en salud, en el trabajo, para garantizar sobre todo las condiciones laborales y la viabilidad técnica, obviamente, y económica de los proyectos. También en Expofimer veremos servicios ligados a la reparación, a la logística y control de calidad de componentes. Todo aquello que fomenta la implantación de nuevos procesos que repercutan en la eficiencia de actuaciones preventivas, correctivas, pero en especial las predictivas, que se vuelven fundamentales en estos momentos. Y bueno, para ir conociendo con más detalle estos objetivos de Expofimer, cada mes AEMER organizará seminarios técnicos como este, donde las empresas relevantes del sector nos van a compartir sus soluciones y servicios, sus experiencias en campo, su visión a corto y medio plazo. Y estos seminarios van a ser una breve exposición, pero podrán conocer con más detalle los productos y servicios, obviamente en Expofimer. Hoy empezamos este ciclo mensual de seminarios técnicos con temas relevantes dentro de la gestión y mantenimiento de los proyectos. Son servicios que muchas veces no se les presta la importancia de vida, ya sea desde la ingeniería inicial del proyecto o en el día a día, una vez que las plantas llevan operando varios años. Son servicios que, si no están operando de forma óptima, pueden causar perjuicios económicos importantes en los proyectos. Nos referimos a la infraestructura de telecomunicaciones, de seguridad y vigilancia en los parques de energías renovables. Realmente los requerimientos de estas infraestructuras han ido evolucionando a lo largo de los años. Al inicio del primer boom de proyectos renovables que hubo en España, estaremos hablando de los años 2004, 2008, pues a nivel gubernamental se decidió incentivar proyectos con una retribución fija, y este esquema retributivo, que actualmente todavía está vigente en los proyectos que se construyeron en aquel entonces, aunque ya tuvo revisiones ahí posteriormente. Bueno, este tipo de retribuciones realmente otorga una especie de relajación, por así decirlo, de la disponibilidad de los servicios asociados a los proyectos. Es decir, que si hay un problema que requiera un correctivo, o sea, lo que sea
un problema importante en los centros de transformación, en las líneas de media o alta tensión, realmente los tiempos de respuesta acaban siendo flexibles o menos exigentes. Estamos hablando de estos proyectos antiguos. Pero esto cambia radicalmente con los nuevos proyectos, donde ahora muchos o algunos están bajo retribución de subasta, que muchos países sacan a subasta proyectos. Recientemente España ha sacado una segunda tanda de proyectos. Pues bueno, unos van bajo ese modo, y estos de subasta tienen altos índices de disponibilidad. Otros son con venta directa a mercado, y algunos más con acuerdos de venta de electricidad, los famosos PPAs. Pero que todos ellos especifican penalizaciones económicas en caso de no cumplir con los indicadores de desempeño preestablecidos. En todos estos esquemas están involucrados los servicios que vamos a abordar en este seminario. Vamos a ver desde la evolución de los requerimientos en los servicios, los tiempos de actuación y reducción de falsas alarmas, que es importante para hacer más óptimos los temas de mantenimiento. Ha cambiado los costes, generalmente hay una presión siempre en el OPEX, y que acaba repercutiendo obviamente en todos los servicios de mantenimiento. Luego está el tema de renovación de equipos, llegan nuevas tecnologías, pero también hay que buscar la rentabilidad de la inversión, hay que ver si es mejor la compra o el renting, y por último, y no menos importante, está la seguridad y la fiabilidad en la transmisión de los datos operativos, que tienen que ser por un lado seguros y también fiables. Pues bueno, sin más dilación, paso a dar la palabra a Carlos Jerez Hernández, que es Sales Manager de la empresa Microsegur, la cual se fundó hace 30 años y nos compartirá experiencias valiosas en la seguridad y vigilancia. Y que bueno, doy paso. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a nuestros oyentes que estáis aquí en Latinoamérica y buenas tardes a los oyentes que estáis aquí en Europa. Nada, soy Carlos Jerez, como ha dicho Alejandro, el director comercial de Microsegur. Y bueno, os voy a hablar sobre la problemática que existe en los sistemas de seguridad en las instalaciones. Voy a compartir la presentación ahora mismo. Yo creo que ya la estáis viendo todo el mundo. ¿Es correcto? Vale. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar a hablar por las implicaciones relativas a los sistemas de seguridad en las instalaciones antiguas. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta un mantenedor o un dueño de una instalación que ya tiene sus años? Pues lo primero es que no funciona el sistema de seguridad. Seguro que os ha pasado a más de uno, que pueden ser instalaciones del año 2007, cuando empezó el boom de las renovables. Se instalaban ciertos sistemas de seguridad que ya hoy en día están obsoletos, no funcionan ciertos equipos, no recibimos señales, recibimos demasiadas señales, con lo cual a todo esto hay que darle solución. Como hemos dicho, los grandes problemas es que al final se traducen en falsas alarmas. Por un lado tenemos un grandísimo número de falsos positivos, que pueden ser debidos a que los equipos no funcionan, a que tenemos un mal vallado y tenemos muchísima fauna salvaje que se mete en la parcela. Pueden ser debidos a problemas meteorológicos. Por ejemplo, tengamos una lluvia, tengamos los equipos configurados de tal manera que con que empieza a llover empezamos a detectar muchísimas señales de falsos positivos realmente. O todo lo contrario, que pasen cosas que, por ejemplo, sepamos que están técnicos de mantenimiento en la planta que no han desarmado el parque y no hemos recibido ninguna señal. Todo eso al final son problemas para los gestores de los parques, ya que realmente no saben lo que está pasando dentro del parque. Con esto pasamos a la problemática de las CRAs. Y es que tú, como dueño o mantenedor de un parque solar, pues puede que dispongas de muchísimas plantas solares alrededor del mundo. Por ejemplo, puedes tener 7 plantas solares en España, 5 en Chile, 4 en México, 2 en Colombia. Tienes desfases horarios, tienes a personal dedicado a cada región o a cada planta. Cada sistema de seguridad a veces está conectado a una CRA, que puede ser local de cada país. Puedes intentar conectar todas a una misma en Latinoamérica, pero por lo general
realmente no tienes ningún control de lo que está pasando con tu sistema de seguridad, qué le está llegando a la CRA y qué no. Y esto te causa inseguridades al final. Con lo cual, ¿cómo solucionamos estos problemas? En Microsegur ya hace unos años nos dimos cuenta de estos problemas y decidimos crear Turkana, que es nuestra propia CRA. ¿Qué es Turkana? Pues Turkana para el cliente principalmente es una herramienta de gestión. Tú como cliente te vas a conectar a Turkana, ya sea mediante una aplicación web o mediante el móvil, y vas a poder ver esta pantalla de inicio, en la que puedes ver aquí arriba a la izquierda todos tus parques, ya estén en España, en Chile, en Perú, en Australia, donde tú quieras, los vas a tener aquí en un listado. Vas a poder ver también con un código de colores si están en funcionamiento, si, pues, por ejemplo, si tienen suministro eléctrico, si tienen comunicaciones, si está armado, si está desarmado. Aquí en este gráfico puedes también ver de un vistazo el historial de desarmados, tienes tus alarmas, tus últimas alarmas reales recibidas. Y con todo esto tú realmente tienes el control de lo que está pasando con tu sistema de seguridad. Aparte, está la CRA por detrás filtrando y categorizando todas las señales de alarma y haciendo sus protocolos de actuación que hayamos concretado contigo, que serías el cliente. Además, bueno, para solucionar el tema de las instalaciones antiguas y que no funcionan, lo primero que nosotros recomendamos es conectarlas a Turkana. Porque gracias a todo lo que ha evolucionado la tecnología, nosotros hemos evolucionado nuestra propia CRA y hoy en día podemos monitorizar la salud de todos los equipos que componen los sistemas de seguridad de cada una de tus plantas solares. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la planta de demostración número 33, que está compuesta de 12 cámaras, tiene 2 grabadores, tiene su Avantis, y aquí puedes ver de un vistazo cómo está. Por ejemplo, las cámaras, aquí ha tenido un problema de iluminación, esta otra está movida, estas están dormidas. Nosotros tenemos nuestro código de iconos y sistemas que habría que explicar en detalle. Y con eso podemos con eso nos permite hacer un correcto mantenimiento de la planta, nos permite tener monitorizada bien la planta y sus sistemas. En caso de que esto no funcione, de que aún así tu planta no comunique, hayan equipos que están rotos, tenemos una segunda opción, que es hacer un plan renove de los equipos. ¿Qué significa esto? Que con esto puedes contratarnos, hacemos un contrato a largo plazo en el que a medida que pasa el tiempo y los mantenimientos obligatorios por ley aquí en España, por ejemplo, pues vamos haciendo sustituciones de los equipos que que están rotos, que no se encuentran referencias en el mercado, pero que sustituyendo, por ejemplo, un grabador, una central de alarma o una cámara, consigues o los tres, que el sistema de seguridad vuelva a estar operativo. Con lo cual esto vas haciendo un plan renove de los equipos poco a poco y pues al cabo de los años realmente has renovado el equipo sin que te haya supuesto un coste excesivo porque al final está metido dentro del contrato de mantenimiento de la planta. Y por última opción, si realmente se quiere renovar el sistema de seguridad completo de la planta, lo que proponemos desde Microsegur es hacer un renting tecnológico. Básicamente esto es pues como hacer el renting de un coche. No quieres hacer un gran desembolso inicial y lo puedes fraccionar en 3 años los pagos de la renovación del sistema de seguridad. Aquí tuvimos un caso muy, muy curioso hace no mucho, que teníamos una persona que tenía un sistema de seguridad de la planta que no funcionaba y había contratado a un vigilante. Total, que se estaba gastando del orden de 5.000 euros al mes en la vigilancia de la planta. Fuimos a la planta, hicimos una auditoría, vimos todo lo que había que cambiar, lo cambiamos y le planteamos un plan de renting tecnológico en el cual al final estaba pagando menos de la mitad de esos 5.000 euros al mes y tenía un sistema de seguridad completo, funcionando a la perfección y que le permitió ahorrarse a ese vigilante de seguridad privada.
Además, y esto es muy importante, ¿qué pasa si sufres un sabotaje, un robo o tienes reparaciones que hacer? Realmente tu planta no va a estar protegida. Para estos casos, que suelen ser puntuales y de solución que suele durar poco tiempo, hemos desarrollado otra herramienta, gracias a la evolución de los mercados y de los sistemas, en la que tenemos una torre de vigilancia temporal que se despliega en poco menos de una hora, la cual es autónoma tanto en comunicaciones como en suministro eléctrico, y la puedes personalizar para vigilar pues, desde una larga recta, una esquina, la puedes poner en el centro de la planta, puedes ver, puedes oír, puedes hablar, y además esto está conectado a nuestra CRA Turkana, con lo cual sabes que realmente tu planta está securizada y está conectada con la policía. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la tecnología ha evolucionado muchísimo en este tiempo. Un ejemplo muy claro que tenemos es también que cámaras que tenían antes un alto coste, como pueden ser las cámaras térmicas que se usaban en, te diría casi que en industria militar o en el oil and gas, donde tienen muchísimo dinero que gastar, hoy en día son mucho más asequibles y pueden ser utilizadas en nuestros parques solares. Nosotros al final, ¿qué hacemos? Diseñamos pues una solución, o sea, un sistema de seguridad único por cada parque, en el que combinamos diferentes tecnologías para al final tener un sistema de seguridad que cubra la planta al 100% y que esté bien diseñado y que no tenga un elevado número de falsas alarmas. Con esto pasamos a Bueno, con esto ya hemos hablado de la evolución de las CRAs y de cómo ha funcionado el mercado y de las soluciones que tenemos para las instalaciones antiguas. Ahora vamos a hablar de un punto que Alejandro nos comentó que era muy importante, ya que es algo que es novedoso, por lo menos aquí en España, que es la integración de los sistemas de detección y extinción de incendios en las CRAs. Como sabréis, ha habido un nuevo cambio regulatorio de obligado cumplimiento, que es mediante un Real Decreto que obliga a que pues, los CTs, los inversores, las subestaciones, que tengan sistemas de detección de incendios, tienen que estar conectados a una CRA. ¿Qué pasaba antes? Pues que quizás la central de alarma tenía una señal auxiliar llamada fuego, que es así que se podía conectar a una CRA, pero la CRA recibía pues una señal que decía, hay un fuego, ha pasado algo, no te decía que había saltado, cómo ni cuándo. Bueno, cuándo sí, pero realmente no sabías qué había pasado. Con lo cual, tu planta no estaba asegurada al 100% y no podías establecer tu plan de evacuación porque realmente tenías que llamar a alguien que estuviera allí para que te dijera qué había pasado. Con este nuevo Real Decreto todo eso ha cambiado porque ahora tienes que tener una señal de cada sistema que te llega a tu CRA. ¿Qué hacemos en Microsegur? Pues aquí tenéis un ejemplo de cómo es la instalación tipo que sería certificable dentro de la normativa. Tenemos pues aquí la central de incendios, tenemos su fuente de alimentación, tenemos aquí su transmisor, su conversor de señales IP, su transmisor, tenemos las alarmas que nos llegan a nuestra CRA, son verificadas por nuestros operadores y a partir de ahí tenemos nuestro protocolo de actuación, que puede ser llamar al cliente, llamar a una CUDA, llamar directamente al 112, que es lo que está establecido por ley, y luego ya desde el centro de emergencias ellos ya se coordinan con las fuerzas de seguridad del Estado o los bomberos para atender a la emergencia que haya pasado. Este es otro tema que Alejandro me pidió hablar, que se trata de la ciberseguridad y cómo prepararse ante los ataques cibernéticos. Esto es algo que se lleva pasando varios años, pero que cada vez lo tenemos más en nuestras carnes. Sin ir más lejos, el SEPE lleva atacado 10 días y a fecha de hoy todavía no lo han arreglado. Con lo cual, ¿cuáles son las estrategias que debemos seguir dentro de nuestra empresa? Lo primero de todo, que los trabajadores sean conscientes de que esto existe y pasa y le pasa a todo el mundo. Hay que formarles. Hay que fomentar buenas prácticas de uso de los dispositivos electrónicos, de tu correo electrónico, del móvil, de todo lo que te descargas.
y establecer procedimientos específicos ante cada situación. Porque no es lo mismo que te llegue un email con un enlace de descarga que se te pueda piratear tu ordenador, a que te llegue, a que se te metan en tu red interna, te capten toda tu información, te la cifren, te pidan un rescate en bitcoins, etc. Al final, ¿en qué se traduce todo esto? En que se queda parado tu personal, tus equipos, y estéis sin trabajar hasta que o formateéis vuestros sistemas y vayáis a una copia de seguridad o paguéis el rescate, que nunca es la solución que hay que hacer. ¿Qué medidas son las más comunes que tenemos técnicamente para hacer frente a estos ataques? Pues lo primero, dentro de la fábrica hay que establecer como un control de acceso. No puede entrar cualquiera a tus instalaciones. Ya a nivel de redes y ordenadores hay que tener un antivirus, hay que tener un firewall, hay que tener un sistema de detección de intrusiones, otro que lo prevenga. Tenemos que tener cifrada nuestra información. Todos nuestros documentos oficiales tienen que ir con firmas digitales. Tenemos que tener un plan de aislamiento o segregación de nuestras redes o dispositivos. Tenemos que saber cuáles son las vulnerabilidades de nuestro sistema y, lo más importante, monitorizar la actividad de los equipos y de la red para ver que no haya ninguna actividad maliciosa o sospechosa. Con esto, lo que hacemos es tener una estrategia multicapa en la que pues, pone sobre la mesa todos los mecanismos de seguridad que están a nuestro alcance, y si uno de ellos falla, siempre sabes que vas a tener otras etapas que deberían cortar el ataque. Aquí tenemos la escala de importancia de política, o sea, de técnicas más sencillas a las más difíciles. Así, en resumen, por lo que hemos visto, lo primero es la política de empresa y tener esos procedimientos establecidos, que el personal sepa lo que tiene que hacer, cómo y cuándo. El segundo paso es tener seguridad física dentro de la empresa, pues un control de accesos, tarjetas, saber quién entra, quién sale, hasta dónde puede entrar dentro de la empresa y que nunca puede llegar a tus servidores. Por ejemplo, puedes tener una visita que te pide el wifi de la empresa y no le vas a dar el wifi que tiene acceso al servidor, le tienes que dar un wifi de invitados capado que solo pueda tener internet para conectarse a su correo. Lo siguiente, establecer un perímetro. Este perímetro se refiere a tu red interna con la red de internet exterior. No tiene que ser la misma red, tienen que ser diferenciadas. El segundo punto son las redes, son tus redes internas de la empresa, tienen que estar controladas, tienes que tener tu firewall, tu antivirus, etc. Los hosts, aquí ya tienes los dispositivos que están conectados a la red, que tienen que tener sus diferentes sistemas de seguridad. Luego entramos a las aplicaciones que puedas utilizar dentro de tu empresa, como podría ser en nuestro caso Turkana con la CRA. Y por último tienes los datos comprometedores de la empresa, que son tu facturación, tus clientes, tus formas de trabajo, tus modelos, etc. Y eso es lo que tiene que estar cifrado, protegido y que sea de una accesibilidad lo más difícil posible. Y con esto termino mi explicación. Espero que haya sido breve y que no os haya aburrido mucho. Me intento ceñir a los 20 minutos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y si tenéis cualquier pregunta al respecto, podéis hacerlas al final de nuestras intervenciones, dentro de cosa de 40 minutos. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Y justamente yo cuando le hablé con Carlos le pedí a los Jerez, que tenemos dos Carlos, a los Jerez de Microsegur, el tema de los incendios. Obviamente, este es un webinar con 3 ponentes, el tiempo es corto. Como decía, por un lado, en Expofimer podremos hablar mucho más, pero también en AEMED estamos preparando unas recomendaciones, unas guías sobre estos temas que son de actualidad, el tema de incendios en instalaciones de energía renovable y también el tema de la ciberseguridad. También desarrollamos en un momento un documento que, si nos contactan, nos podemos enviar, son gratuitos. Y son 2 temas muy importantes. El tema de incendios, solamente en principio lo hemos pensado sobre todo en cubiertas de naves industriales, que ahora está para el tema de autoconsumo fotovoltaico,
pues que ahí los arcos eléctricos pues son un tema que tenemos que cuidar. Y si tenemos un sistema de seguridad y tiene la señal de alarma de fuego o algo así, pues nos Es puede que es avisar. eso, antes era una señal auxiliar y no sabía realmente lo que era. Ahora todo eso ha cambiado. Y ahora exigen que sea una señal del dispositivo que ha saltado para que sepas exactamente qué es lo que es. Claro, y también hemos visto recientemente algunos vídeos en redes sociales de fuego, también por un arco eléctrico se están quemando módulos fotovoltaicos en una instalación en suelo, y también hay otros en los cuales en el tema eólico, en las góndolas, en la parte de arriba, pues a veces por temas de equipos, es por caída de rayos, pues también, y el fuego ahí es peor todavía, porque si hay gente trabajando en la góndola, pues es más importante. Entonces, bueno, ha sido una pequeña presentación de estos temas, además del tema de Turkana, que son un sistema inteligente de registro de alarmas sobre todo de filtro de alarmas. Así que, bueno, pues muchas gracias, Carlos. Y, No, y yo me vosotros. preguntas, aquí abajo tenéis donde hacer preguntas y las vamos, si vemos que pueden entrar, las vamos metiendo, y si no, al final habrá un tema de preguntas y respuestas y una mesa de debate en la cual intentaremos pues justamente hablar de más temas. Pero bueno, gracias, Carlos. Ahora doy paso a Ana Majave Vargas, que es Corporate Project Manager de la empresa Opnet. Y la verdad que es un placer para Emer que nos acompañe y que hay Igualmente. una representación femenina del liderazgo empresarial. La verdad es que Ana lleva varios años trabajando para posicionar a su empresa como referente en el sector de telecomunicaciones renovables, principalmente en zonas rurales. Así que, bueno, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros y adelante, Ana. Muchísimas gracias, Alejandro. Igualmente, es un placer que contéis con nosotros y que sobre todo se dé visión al tema de las telecomunicaciones en plantas renovables, que aunque parece una tontería, dicho así, es clave para poder gestionar un activo. Entonces, bueno, lo primero, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Alejandro, yo soy Ana Majave, soy Corporate Project Manager en UPNET y os voy a contar un poco, siempre bajo nuestra experiencia, porque realmente os voy a hablar de sucesos que nos han ido sucediendo y en base a eso cómo hemos ido avanzando y tomando soluciones. Entonces, os voy a poner la presentación. ¿La veis? Un segundo. ¿Se ve mi vídeo? No, no se ve, ¿no? ¿Todavía? Aún no, Ana, aún no. Vale. Ahora ya ¿Me se ve. veis, no? Muy bien. Vale, Ahora perfecto. Pues empiezo. Mira, una breve presentación de la empresa. A ver, UPNET es un operador de telecomunicaciones y está especializado en ofrecer soluciones de conexión a Internet en activos de energía renovable en toda España. Igual os suena raro que haya una empresa de telecomunicaciones dedicada a esto, porque somos un agente relativamente nuevo, al que se le ha dado poca importancia, al menos en el inicio, en el boom de renovables en 2008, como ha dicho Carlos antes. Entonces, ¿por qué empezamos? En 2014, realmente, nos dimos cuenta en el mundo rural, de las carencias a nivel de telecomunicaciones que existía en el país, en España. Así que nada, ese mismo año decidimos desplegar nuestra propia infraestructura de tecnología WiMAX o radioenlace. ¿Para qué? Para llevar el Internet de calidad a todas las zonas rurales. ¿Qué nos permitió esto? Poder llevar además una buena conexión a Internet a los activos renovables. Actualmente, pues la verdad es que hemos conseguido cubrir todo el territorio nacional con WiMAX o radioenlace y ello nos ha permitido gestionar las comunicaciones de medianos y grandes portfolios renovables. Básicamente esta es la presentación de empresa, no voy a enrollar más ahí. Entonces, a ver, como digo aquí, las comunicaciones son un aspecto clave y fundamental para poder controlar y gestionar un activo renovable. Y sin embargo, existe mucho desconocimiento en el sector, al menos a día de hoy, por lo que hemos visto. Entonces, antes de comprar nada, lo primero que hay que entender es qué necesidades tiene una planta de energía renovable. Entonces, al final son activos con un montón de sistemas, como los que acaba de comentar Carlos, de seguridad, telecontrol, cámaras, que necesitan ser leídos en remoto. Entonces,
para tú poder leer toda esa cantidad de datos en remoto, necesitas tener una buena conexión o solución de Internet, ¿vale? Entonces, la gran pregunta, ¿me vale cualquier cosa de comunicaciones? Pues la respuesta es no. Aquí lo tenéis. Vale, la realidad y por experiencia es que elegir un incorrecto sistema de telecomunicaciones puede dificultar o directamente imposibilitar visión de cámaras, sistemas de seguridad, lectura de SCADA, a veces ni siquiera red eléctrica puede leer los datos, y las consecuencias de que red eléctrica no pueda leer datos de una planta, todos sabemos que conllevan en penalizaciones y sobre todo costes extra durante la vida útil del activo, cosa que no queremos. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que tener claro antes de comprar nada? Las necesidades que tenemos y las características que debe de tener una línea de comunicaciones para cubrir las necesidades de mi activo renovable. Vale. En primer lugar, tiene que ser una línea con baja latencia. ¿Qué significa esto? Tú tienes aplicaciones que funcionan a tiempo real. Si tu línea de comunicaciones tiene un alto retardo, te tarda mucho en contestar, es decir, yo quiero ver una cámara, clico en la cámara. Y la pantalla no me carga, la sensación de retardo, de salta la alarma y intento ver la cámara y no puedo ver lo que está sucediendo en mi planta, es peligroso. Puede dar lugar a problemas en planta. No puedes gestionar realmente los sistemas de seguridad ni las cámaras. Muy importante la latencia. Tecnologías como el satélite en rural te dan latencias de unos 800 milisegundos, generando una imposibilidad realmente de controlar tu activo al final, que es de lo que se trata. Segunda característica importante, los datos mensuales de la línea deben ser ilimitados. ¿Por qué? Una planta está emitiendo datos constantemente, emitiendo y recibiendo. Por lo tanto, si a día 10 de mes te quedas sin datos mensuales, la planta la tienes incomunicada, cosa que no queremos. Después, necesitamos que el caudal de esa línea sea dedicado, megas dedicados. ¿Por qué necesitas que sea dedicado? Porque al final, el resto de tecnología, otras tecnologías como el satélite o el 4G, meten a los clientes de una zona en un canuto compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que al final te dicen, tu línea tiene tantos megas, lo que pasa es que te están dando el pico de megas, que puede llegar el canuto que tú compartes con el resto de usuarios de la zona. En resumen, lo que quiero decir es que el servicio a veces te va bien, a veces te va mal, depende de la demanda que tenga el resto de clientes de la zona. Cuanto más clientes haya, se te irá degradando el servicio con las consecuencias que eso puede tener en el control de la planta. 4. Necesitas que tenga IP pública fija. Esto está claro, porque sin IP pública fija, ni CRA, ni red eléctrica, ni nadie de nadie va a poder entrar a leer datos de planta, ¿vale? Y 5, que se pueda subir el caudal de la línea en remoto. ¿Por qué? Como habían dicho Carlos antes, en las plantas antiguas de 2000, que se empezaron en 2006, los sistemas estaban un poquito más obsoletos. Entonces, igual las líneas no exigían tanta disponibilidad o los sistemas no requerían de una línea más potente, vamos a decir. Pero si tú necesitas hacer un upgrade de los equipos en planta, realmente va de la mano directamente acompañado de que tú puedas adaptar el caudal de la línea de comunicaciones que tengas. Entonces, estos 5 puntos que he dicho aquí son claves para entender lo que necesita tu activo renovable a nivel comunicaciones. Entonces, esto es sencillo, pero es así. Entonces, ahora, ¿qué tecnología? Los activos renovables están ubicados en mitad del campo, en zonas rurales, no están, al menos en España no están en la castellana, están en zonas rurales. Entonces, ¿qué pasa? En zona rural, la única tecnología que cumple con los 5 puntos claves que yo acabo de nombrar es el WiMAX o el radioenlace, ¿vale? Es la tecnología que nosotros hemos desplegado en España. El resto de tecnologías que puedes encontrar en el rural, como son el 4G o el satélite VSAT, solo deberían utilizarse en cualquier caso como líneas de respaldo de las líneas principales de WiMAX. Si hay posibilidad de poner una línea WiMAX o radio en tu activo renovable, deberías hacerlo porque te vas a ahorrar problemas
tiempo, y tiempo en este mundo es dinero. Así que en realidad, si tienes posibilidad, la solución es poner WiMAX o radioenlace. Luego, nosotros estamos centrados, como bien ha dicho Carlos, en 2 puntos. Plantas renovables antiguas, que es de las que voy a hablar ahora, y las plantas más modernas que se están construyendo ahora, pues de un porrón de megas, mucho más grandes, no tiene nada que ver. Entonces, no tiene nada que ver ni en potencia de la planta, y a nivel de comunicaciones también hay una diferencia grande. Entonces, ¿qué nos encontramos? Plantas renovables antiguas. Nos encontramos a nivel telecomunicaciones de todo. La construcción, pues eso, empezó en 2017, en su mayoría son plantas de menos de 5 megas, en su mayoría. Hay un poco de todo, pero en su mayoría de menos de 5 megas. ¿Qué pasa? Estos activos renovables se construyeron, la mayor parte, como todavía no existía la alternativa en rural en aquella época de poner WiMAX o radioenlace, que es la tecnología adecuada para estos activos, no tuvieron más remedio que poner 4G o satélite. Estas plantas además son plantas desatendidas, con sistemas de seguridad igual menos sofisticados como los que se instalan ahora. Pero bueno, ¿qué problemas tienen poner este tipo de tecnologías en activos? Pues al final el sufridor, el que ve la problemática de estas líneas, es el operador de mantenimiento de la planta o el que ve las cámaras. ¿Qué pasa? Tiene una sensación de lentitud constante, no ve las cámaras, no puede verlos, no las ve. Le salta la CRA, no puede verlo. Pues eso, dificultad de visualización de cámaras. Después, cada vez que salta una incidencia, con este tipo de tecnologías, hay una dificultad enorme en acotar el problema de comunicaciones. No se sabe qué está pasando. A ti os llama la propiedad, le dice el responsable de SCADA o el de la CRA que no le planta o red eléctrica, y se dice, bueno, pues es que no habrá no habrá internet en planta, y muchas veces el problema no es ese, y se alargan mucho las incidencias porque no se sabe acotar el problema. Entonces esto lo vemos mucho en plantas antiguas, lo veíamos. Después, lo que estamos viendo actualmente es que estas plantas antiguas las están comprando fondos de capital riesgo. Entonces, están creando portfolios medianos y grandes de plantas antiguas. Entonces, las compran y se las dejan a un asset manager. Esa empresa de asset manager gestiona un porrón de plantas. ¿Qué les pasa? Compran estas plantas antiguas, pero no tienen ningún conocimiento de las líneas que tienen, de la configuración de los equipos router que tienen. Realmente hay, dicho mal, un descontrol absoluto a nivel de comunicaciones en estas plantas antiguas. ¿Qué degenera en esto? Pues una pérdida de tiempo, sobre todo, porque para desmembrenar el lío que puede haber en una planta en la que no sabes qué comunicaciones tienes, si hay problemas, es enorme. Esto conlleva tiempo, costes extra, total inseguridad, porque no sabes lo que está pasando, no puedes leer datos de planta. Quieres cambiar, lo que decía mi compañero Carlos, quieres cambiar tus sistemas de seguridad y hacer un upgrade, pero no sabes cómo configurarlos porque desconoces la configuración que debe llevar en el router, porque has heredado una planta. Entonces, todo esto genera al final inseguridad y poco control, aparte de equipamiento de telecomunicaciones muy básico, de routers muy básicos que al final no son profesionales. Entonces, esto es lo que nos encontramos en plantas antiguas. ¿Cuál es la solución? Realmente es muy sencilla. Es migrar la solución de telecomunicaciones. ¿A qué opción? A las líneas WiMAX o radioenlace, siempre con una IP pública fija, con un router profesional, si puede ser con SAI interno integrado, batería interna integrada, y añadir, que eso lo hacemos ya nosotros, una web de monitorización a tiempo real de las líneas, ¿vale? ¿Qué caudales de líneas recomendamos para este tipo de activos? Pues desde los 3 megas simétricos hasta los 10 megas simétricos. Como os he dicho, esta tecnología es escalable en remoto. Por lo tanto, una empresa puede decidir migrar las comunicaciones de su portfolio empezando por 3 megas simétricos. Oye, pues es más barato, y si no tienes por qué pagar más, no vas a sobredimensionar a nivel de telecomunicaciones tu activo. Oye, pues puedes empezar por 3 megas en todas las plantas. Que no, que ves que quieres un poquito más, pues subes a 4, que no, a 5. Te permite maniobrar, ¿vale? Entonces te da control.
Después, lo que acabo de decir aquí del router profesional con SAI interno. En plantas antiguas, como he dicho, el equipamiento es cuando vamos, vemos que hay una equipación de router muy básico. Entonces, ¿qué damos nosotros? Lo que llamamos router lupo. ¿Por qué lo hemos desarrollado? Esto lo hemos hecho en base a experiencia. Hace 3 años nos dimos cuenta que uno de los factores que se repetían en plantas y por lo que nos llamaban y nos decían, oye, no hay comunicaciones. No era el problema de comunicaciones, es que se perdía la corriente en la planta, el suministro eléctrico. Entonces, la gente no entendía qué estaba pasando, nosotros tampoco, y pues ese delay de tiempo hasta que localizabas el problema, pues suponía que enviar personal en planta sin necesidad de hacerlo, con los costes extra que eso supone. Total, que decidimos crear y fabricar un router propio que tiene SAI interno, que permite este router mantener las comunicaciones activas durante 5 horas, localizar el error al momento, avisar a la empresa de mantenimiento de que tiene una pérdida de luz en planta y con ello ahorrar un montón de tiempo a la hora de operar un activo. Después, aparte ofrecemos, esto ya nosotros, una web de monitorización a tiempo real de las líneas. Con esta web, las empresas para las que trabajamos, que normalmente nos piden las comunicaciones pues en 50 plantas, por ejemplo, es un URL, con un clic, chequean el estado a tiempo real de todas sus líneas. Esto, pues lo de siempre, agiliza el OIM de una planta, con la reducción de costes que eso conlleva. La gente suele tener miedo a hacer la migración de las plantas, de la comunicación. Entonces, aquí lo indico. ¿Cuál es el impacto de este cambio? Es mínimo. En 4 horas aproximadamente se ha realizado todo el cambio y en un día las comunicaciones quedan migradas y funcionando. Lo que hay que hacer realmente, notificar la nueva IP pública fija a todas las empresas que leen datos de planta. Y a nivel de equipos, nosotros simplemente dejamos instalada una antena WiMAX en el exterior de la caseta de control de cada planta y sustituimos el router básico que hay en las plantas por un router lupo profesional. Esto es lo que hacemos. El impacto realmente es mínimo y la mejora es brutal. Entonces, bueno, en plantas antiguas realmente, si os hablo desde hace 3 años, 4, estamos migrando una media de unas 4 comunicaciones de plantas antiguas por semana de media y la verdad es que la gente pues, cada vez nos lo pide más, están muy contentos. Pues eso, los resultados. Al final consigues tener un activo seguro, un control total de la planta, coordinación y agilidad. Nos coordinamos realmente con las empresas de SCADA, CRA, porque al final nuestros clientes no son directamente las empresas de seguridad o SCADA, pero dependemos los unos de los otros. Al final estamos en la planta y estamos coordinados con ellos. Te ahorras tiempo, costes. Aparte, nosotros tenemos un equipo técnico especializado y dedicado a esto, por lo que la resolución de incidencias es muy, muy sencilla y fácil y sobre todo en poco tiempo. Conclusiones de esto. Lo que pongo aquí, de nada sirve disponer de un activo renovable si no puedes gestionarlo en remoto. Y esto depende de las comunicaciones. Esto hay que tenerlo muy claro para entenderlo. Después, lo que pongo aquí, la inversión en las mejores cámaras, el mejor SCADA o el mejor sistema de telemedida será en vano si no tienes unas comunicaciones en planta óptimas. Vas a gastarte una millonada en poner las mejores cámaras y de repente no vas a poder verlas. Pues no sé. Pues eso, susto, te llevarás el susto y tendrás que cambiarlas. Y bueno, lo que digo, lo que en principio puede parecerte un ahorro en las comunicaciones del orden de 30 euros o 70 euros al mes al contratar servicios no especializados, puede resultar en una trampa realmente, que genere costes extra por todos lados durante la vida útil del activo. Entonces, es necesario tener claro que las comunicaciones es algo a tener en cuenta. Esto en plantas antiguas, como ya os digo, que hace bastante que se hicieron y no existía esta posibilidad, pues vamos a decir que, entre comillas, tienen excusa. Entonces, lo que les queda ahora es migrarlo cuanto antes, porque se van a ahorrar disgustos, dolores de cabeza, tiempo y dinero. Entonces, esto en plantas antiguas. Ahora, pasamos a otra liga, ¿no?
que son los nuevos activos renovables. Nosotros, estos activos a día de hoy, desde 2016 y ahora, se están construyendo, al menos en España y creo que en todo el mundo, una barbaridad de activos nuevos. Son activos, la característica normalmente lo que vemos aquí es que tienen una mayor potencia. Nosotros a día de hoy gestionamos comunicaciones de plantas desde 4 megas de potencia hasta 650 megas. Os hablo de plantas ya muy, muy grandes que tienen unas exigencias a nivel de comunicaciones enormes. Entonces, ¿cómo afecta a nivel de comunicaciones en plantas nuevas? Pues para empezar, estos nuevos proyectos, que son mucho más grandes, ocupan muchas más hectáreas, están ubicados en zonas incluso más remotas. ¿Qué significa esto? Pues que es recomendable desde inicio 1, casi desde fase de desarrollo, tener en cuenta ya cómo vas a gestionar las comunicaciones en tu planta para fase de explotación. Si lo haces desde el inicio, te vas a ahorrar tiempo y dinero otra vez. Después, 2, son plantas que tienen más necesidades a nivel telecomunicaciones, lo que decíamos, pues bueno, más grande, más equipos. Y cuanto más equipos, más comunicaciones de datos, más ancho de banda necesitas, las cámaras son más potentes, en fin. Necesitas, ya no se trata en estos nuevos activos tan grandes de poner una línea de conexión a Internet, no. Se trata de poner una solución de telecomunicaciones de alta disponibilidad, porque ya no estamos hablando de una planta chiquitita de 1 mega, no, estamos hablando de otra cosa. Después, en plantas más grandes tienes más riesgo. ¿Por qué? Porque red eléctrica, si ya es exigente, en plantas de este tipo, las exigencias de envío de telemedida en tiempo real de datos al centro de control de red eléctrica son enormes. Por lo tanto, errores en red eléctrica en este tipo de plantas te pueden suponer penalizaciones y problemas pues, más graves. Y todo realmente se puede resolver con las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya que tenemos estos activos súper grandes y súper chulos en zonas muy remotas. Pues bueno, tan sencillo como planificar y solventar las comunicaciones desde fase de construcción. Entonces, actualmente entramos a todos los proyectos en fase de EPC directamente. La propiedad nos pone en contacto con el EPCista y ya damos servicio directamente a las casetas de obra, con lo que gracias a ello conocemos ya desde inicio la zona y, oye, en caso de mejorar, de necesitar que se mejore la cobertura en esa zona específica para ese activo específico, se hace con mucho tiempo. Por lo tanto, cuando se vaya a necesitar el sistema de telecomunicaciones para los servicios críticos, como puede ser las pruebas del PR y la explotación de la planta en definitiva, vas con tiempo, no te llevas el susto, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Ejemplo de no planificación que tuvimos hace 2 años en 150 megas, eran 3 plantas divididos en 50 megas en Salamanca. Pues eso, la propiedad decidió que las telecomunicaciones para el final, una vez finalizara la obra, ¿qué pasó? Que llegamos ahí y no había buena cobertura. ¿Qué tuvimos que hacer? Levantar una torre de telecomunicaciones para que hubiera buena cobertura. ¿Qué implicó eso? Que las pruebas de PR se retrasaran 1 mes y medio. Pues eso, al final todo el mundo parado por no intentar planificar o planificar directamente las telecomunicaciones desde el minuto 1. Luego tenemos buenos casos, el ejemplo de buena planificación y consecuencias positivas. De hecho, hoy hemos terminado de instalarlo, de hecho creo que os lo puedo enseñar. Son 4 plantas en Cuenca de 50 megas cada una, total 200 megas. Se miró la solución de telecomunicaciones desde desarrollo, se determinó que en la zona, que es muy remota, había que levantar una pequeña torre de 8 metros con tiempo. Total, que de hecho os la puedo enseñar, aquí la tenéis, eso se ha dejado instalado hoy, por lo tanto, dentro de 1 año y medio, cuando empiecen las plantas a explotar, tendrán una solución ya resuelta. Lo que os decía, este tipo de activos Ana, tiene más... Sí, 5 minutos, Ana. Sí, este tipo de activos tienen más necesidades de envío, de envío de datos, por lo tanto, realmente lo que se necesita es una solución de alta disponibilidad. ¿Qué hemos creado nosotros? No se trata de poner una red de comunicaciones solo, como decía, de WiMAX o radio. Se trata de también tener una solución compacta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos una línea principal de conexión a Internet,
una línea de respaldo de esta conexión, una IP flotante, que ahora os lo cuento muy breve lo que es, el equipo Lupo, que es el router, y una OPNet Control Web. Con ello que consigues una disponibilidad del 99,95% anual del servicio, evitando todo tipo de problemas de disponibilidad con red eléctrica. ¿Qué es una IP flotante? Es lo que estamos dando. Las empresas, ¿por qué la hemos desarrollado? Las empresas que leen datos de planta, como puede ser SCADA, red eléctrica y demás, nos decían los clientes, oye, está muy bien, Ana, tengo una línea de respaldo, tengo una línea principal WiMAX con 2 IPs fijas, pero resulta que red eléctrica o la empresa de SCADA no sabe conmutar de la IP fija de la línea principal a la IP fija de la línea de respaldo. Por lo tanto, el problema, por mucho que tuvieran respaldo, seguía siendo el mismo, porque red eléctrica le seguía llamando y diciendo, oye, no le datos de planta. ¿Qué hemos hecho? Crear lo que llamamos IP flotante. Esta IP está por encima de la IP de la línea principal y de la IP de la línea de respaldo. Por lo tanto, es una IP que conmuta entre línea principal y respaldo. En resumen, si cae la línea principal WiMAX, todas las empresas que leen datos de planta van a poder seguir haciéndolo por la misma IP. Esto es una ventaja brutal, brutal, que llevamos implantando pues 1 año y está dando muy, muy buenos resultados. Pues equipos Lupo, los que he comentado, es el router profesional, tiene batería interna, gestiona la IP flotante que os he comentado, permite hacer el balanceo entre línea principal y redundante. En definitiva, se crea una solución que permite tener unas comunicaciones seguras en plantas más grandes. Y lo último que quiero hacer hincapié, porque nos están preguntando ahora mucho, nos llaman empresas y nos preguntan cómo hacerlo. En proyectos en los que, por ejemplo, son 250 megas, pero está dividido en 5 plantas de 50 megas cada una y se comparte subestación, nos preguntan, oye, ¿se podría hacer poner una línea principal compartida para las 5 plantas, por ejemplo? Pues la respuesta es no. Realmente es importante que cada planta disponga de una solución independiente. Una línea única común para 250 megas, por mucho que lleve respaldo, si la línea falla, te vas a dejar 250 megas incomunicados del tirón y te va a suponer un problema gordo. Conclusión, una única solución de telecomunicaciones compartida no es viable. Además es que cuesta más dinero luego en el OPEX y corres riesgos muy, muy elevados. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que hacemos. He intentado compactarlo mucho, pero bueno, todas las preguntas que me queráis hacer, pues nada, lo dicho, como ha dicho Carlos, pues luego os podré contestar y ya está. Es muchas gracias, Ana. De verdad que muy, muy interesante, sobre todo ver la evolución de las telecomunicaciones ha sido muy grande, porque yo lo viví también desde el principio en la gestión de activos, en la cual no había empresas dedicadas justamente a esto. Se podía contratar un enlace satelital, pero el enlace satelital igual te lo ponía a ti que te lo podía poner a una empresa cárnica o de la que fuera. Entonces, eso es, o para la casa del vecino. O sea, lo que no puede ser es que se utilicen tecnologías de andar por casa para activos de este estilo, que ya son otra cosa. Justamente, y además el tema de la latencia, como lo has dicho, realmente lo vivimos al principio también. Es cierto que las empresas satelitales se han ido actualizando, pero aún así también de poner enlaces asimétricos, ahora ofrecen simétricos, pero también con otros costes. Pero realmente es importante tener empresas especializadas en el sector que entiendan justamente los requerimientos que tú has explicado y que justamente lo hemos puesto aquí en este seminario porque creemos que es un tándem que va de la mano, telecomunicaciones con seguridad y vigilancia, junto con da dolores de cabeza, es lo que te puedo decir. Para no la pongas bien, te da dolores de cabeza. Te desistes así. Los SCADAs también, que obviamente ahora estamos yendo a eso, como han comentado, a plantas muy grandes, donde ahora se tiende o se quiere ir a un mantenimiento predictivo y para que sea predictivo se requieren datos en tiempo real, pues si realmente las telecomunicaciones no van bien, pues es muy complicado. Y si son plantas muy grandes, pues también si reciben justamente notificaciones de bajar potencia o regular potencia, eso es. Pues si no están bien, así que no van. Entonces, que haya este tipo de servicios que entiendan y que vayan tomando iniciativas como este tipo de la IP flotante y justamente tratar de adelantarse con las EPCistas o las ingenierías desde el principio para que, oye, venme diciendo dónde es y yo despliego a mis técnicos de campo y veo que te puede ofrecer el servicio que estás acostumbrado. Esto ha sido prueba-error, ¿eh? Prueba-error. O sea, hemos desarrollado esto que te he dicho por el feed
que nos iba diciendo los clientes, porque estas plantas nuevas aquí en España es que es muy nuevo, no se conoce bien cómo hacerlo. Entonces, Claro, entonces lo que podemos comentar y dejar un poco de experiencia a la sí, gente que nos está siguiendo también de otros lados es pues que vean eso, que intenten cuando estén en este tipo de proyectos grandes y no tan grandes, porque incluso también un enlace ADSL, pues al ser asimétrico, me ha pasado también una vez que te quieres descargar de forma remota las imágenes del videograbador, pero claro, como es de bajada, hay más de subida, pues cuesta mucho trabajo claro. que acceder al servidor de imágenes y llevarla, ¿no? Entonces, pues todo esto ha ido modificándose y la verdad es que, bueno, gracias, muy interesante, Ana. Gracias, igualmente. Bueno, y finalmente, y no por ello menos importante, nos acompaña Carlos Villena Valenciano, perdón, que es Security System Manager de Grupo CV, que también es una empresa referente en el sector con gran proyección y gran reconocimiento internacional. Adelante, Carlos. Buenas tardes y buenos días. Gracias, Alejandro, y a EMER por promover este tipo de seminarios para dar un poquito luz también al tema de la seguridad, que también en muchos casos se deja siempre relegado y para último momento, como pasa muchas veces con las comunicaciones, y no se le da la importancia que merece tanto en fase de construcción como en OIM. Voy a compartir. No sé si se ve ya la presentación. Aún no, Carlos. Ahora, ya va. Ahora, de acuerdo. Muy bien. Vale. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de Grupo CV. Grupo CV es un conjunto de 9 empresas, todas relacionadas con el mundo de la seguridad. Hacemos instalaciones de contraincendios, control de accesos, CCTV. Y tenemos, y entonces, bueno, cada empresa es una línea de negocio. Tenemos nuestra propia central receptora de alarmas, que la tenemos homologada en televigilancia, que es un punto muy importante a la hora de poder hacer rondas de barridos con las cámaras y poder ahorrar en personal. Tenemos empresa para los servicios de acuda, personal de conserjería y centros de formación. El grupo cuenta sobre unos 400 empleados por toda la península. Y bueno, al trabajar a nivel global, pues tenemos luego filiales tanto en Chile como tanto en Chile como en Sudáfrica. Y bueno, tenemos nuestra propia central receptora que, como comentaba, podemos hacer las rondas de vigilancia. Mantenemos actualmente sobre un portafolio de unos 170 parques, en su mayoría en la península. Y bueno, para comenzar un poquito el seminario, a la hora de adecuar un parque solar es vital conocer desde el punto de partida que podemos comenzar. Normalmente en estos parques de 2008, cuando se quieren hacer adecuaciones, normalmente te encuentras 3 posibilidades. El cable microfónico, que normalmente lo localizamos en parques con seguidores. Luego tenemos las barreras microondas, barreras lineales, y luego el tercer caso que nos podemos encontrar es que ya exista un sistema de analítica de vídeo más antiguo, pero bueno, que este sería el más fácil de convertir, porque como podéis ver aquí en esta imagen, pues existen báculos cada 50, 60 metros con sus cámaras y sus focos de infrarrojo, entonces es bastante sencillo el migrarlo a un sistema más actual. Otro factor muy importante a la hora de hacer las adecuaciones es qué tipo de conexionados o cableados tiene la instalación. Normalmente te puedes encontrar cable analógico, el RG59, que va desde el centro de control a cada una de las cámaras, y en otras ocasiones nos podemos encontrar infraestructura de red, que bien con todos los cuadros conectados entre sí, que bien puede ser a través de cobre o de fibra óptica, como puede ser este caso. Y lo mismo, hay que tener en cuenta tanto el cableado que se va a utilizar y hacer una buena adecuación a la hora de, pues, por ejemplo, como podéis ver en el segundo caso, no se encuentra bien protegido el armario ni hermético, entonces pues bueno, tenemos todos estos problemas de insectos que al final lo único que hace es estropear la electrónica y adelantar la obsolescencia del producto. El tercer
el tercer parámetro vital para controlar, para saber ahora de qué forma atacar la mejora de un parque es conocer el estado de las canalizaciones. Normalmente cuando realizas la auditoría para conocer qué ofrecerle al cliente y cuál es su mejor solución, esto es uno de los principales motivos que va a orientar si el cambio va a ser más económico o no, y es la utilización de las canalizaciones. La mayoría de los casos lo que te puedes encontrar es que no se han hecho unas buenas canalizaciones o no se han sellado adecuadamente, o que el parque a lo largo de su vida útil ha tenido algún intento de robo. Entonces lo que habitualmente se hacía era se llenaban de arena las arquetas o se hormigonaban, incluso nos hemos llegado a encontrar arquetas soldadas. Entonces, pues bueno, parques de 2008, que han pasado ya 10-12 años, que no se hizo un buen sellado, pues te encuentras que prácticamente ahora es imposible el poder utilizar esta canalización. Entonces, bueno, voy a marcar. Hay dos tipos de sistema cuando te encuentras esta problemática. O bien orientas a crear una nueva infraestructura de canalización con el coste que tiene el volver a hacer arquetas y volver a hacer zanjeado, o utilizas un sistema inalámbrico. Este es un esquema de un ejemplo que hicimos hace unos años. De hecho, a Alejandro le sonará seguramente el parque porque era uno de los que él gestionaba. Y bueno, pues de hecho, recientemente hemos hecho 2 adecuaciones en 2 portafolios totalmente distintos de distintos clientes. En un caso eran 6 parques en las que, por problemática del terreno, porque muchas veces ya no solo el tema económico, sino simplemente que quizás el terreno es arcilloso o hay multitud de roedores, conejos. Entonces, sabes que aunque esté bien sellado y las arquetas, vas a tener problemas con los roedores, con los cables. También implica que al haber muchos roedores, pues todo el cableado debería ser antirroedores, que evidentemente tiene un coste superior. Este es un ejemplo. Bueno, esto es lo ideal. Cualquier empresa de seguridad, cuando se encuentra este tipo de casos, para hacer una migración del sistema de seguridad es lo ideal, porque bueno, aquí como podéis ver, tenemos un gran espacio para la detección. Entonces, cuando tú tienes que instalar un sistema de analítica de vídeo, que es lo que nosotros siempre recomendamos, porque al final es lo más práctico, porque lo que normalmente se instalaba en 2008, que eran las instalaciones de barreras, tanto infrarrojas como microondas, supervisadas por CCTV, el problema que tenía la central receptora es que llegaba una señal de alarmas, barrera 7, asociada a la cámara 15, entonces la receptora lo que tenía que hacer es conectarse a verificar esa señal. En un sistema perimetral, normalmente el intruso aparece está muy poquito tiempo en la zona de actuación de la cámara. Entonces, había que acceder a grabaciones. Cosa muy importante, por lo que comentaba Ana, el tema de las comunicaciones. De que al haber una mala comunicación, si hay un salto de alarma y el operador, para poder conectarse a verificar unas cámaras, tarda 10 minutos, difícilmente va a poder chequear si el caso era real, era un falso positivo o era una alarma real. Por eso también es muy importante a la hora de realizar los sistemas de analítica de vídeo. Normalmente a lo que tiende el mercado es a hacer una combinación siempre de cámara térmica con cámara visible, y esta cámara visible siempre apoyada con un foco infrarrojo. Este caso, que es un ejemplo de instalación de 2008, como podéis ver, pues cuenta con el foco infrarrojo. Y bueno, con esto quiero hacer especial hincapié en el tema de la utilización de infrarrojos potentes y con una gran apertura en cuanto a grados, porque en este ejemplo, por ejemplo, tenemos, no sé, puede haber a lo mejor 10 metros, 12 metros, entonces es muy sencillo detectar a una persona cruzando esos 10 metros. Pero si en modo nocturno no se cubre toda esa distancia, al final lo que estamos iluminando es la zona en azul. Entonces, pues
el sistema de analítica siempre va a tener menos terreno para poder hacer una detección. Esto es un ejemplo de analítica de vídeo. Os he puesto un ejemplo de cámara térmica. La zona azul es la zona que se configura para detectar, es el área de detección. Como veréis, las cámaras térmicas no es necesario que tenga un gran contraste para poder detectar a la persona, porque hay que apoyarnos siempre en una analítica de vídeo bastante potente. Y el otro caso es detección a través de analítica de vídeo en cámara visible por la noche. Como veréis ahí iluminado, de hecho, en este ejemplo, prácticamente el ojo humano no consigue distinguir bien a la persona caminando entre los camiones, y como veréis, la analítica la detecta sin problema. Los parques solares, tanto de nueva construcción como en las adecuaciones, uno de los principales problemas es la orografía del terreno. Nos encontramos muchas veces que hay fuertes pendientes que implican quizás la instalación de demasiadas cámaras, o en muchos casos muchas veces es inviable hacer esa canalización. Recientemente estamos nosotros haciendo un parque en Portugal, un parque bastante importante, de unos 220 megas. Se encuentra en una zona que el problema no es solo la fuerte desniveles, sino que también en muchos casos es terreno de piedra. Entonces, bueno, es totalmente inviable el hacer canalización. Cuando ocurre esto, pues hay que buscar otros sistemas. Uno de los sistemas, por ejemplo, puede ser el cable sensor, que aquí quiero hacer un poquito de inciso. El que comentaba de las primeras imágenes, que es el del 2008, es el cable microfónico, que seguramente conoceréis muchos de vosotros, que lo tengáis en parques. Este cable microfónico, de hecho en el 80% de las instalaciones que voy está deshabilitado. Se hacían grandes tiradas de 200 y 300 metros, y entonces cuando se producía una alarma no sabías exactamente en qué punto era, por lo que era muy complicado hacer una buena verificación. El cable sensor ha evolucionado un montón, ahora cuenta con piezas cerámicas que se instalan en cada uno de los paños de los vallados, y es capaz de detectarte el punto exacto donde se encuentra donde se está haciendo la intrusión. Este cable detecta tanto el corte como el trepado, como el zarandeo del vallado. Por lo cual, si tú haces una instalación apoyada en domos PTZ que tengan configurado una serie de movimientos, pues puedes hacer una buena verificación. Entonces, en muchos casos, hacer una combinación de sistemas entre analítica de vídeo y en ciertos sitios que se haga inviable el tema de la canalización, pues el cable sensor es una muy buena opción. Y bueno, en los parques solares, si muchas veces no se tiene en cuenta el tema del sistema perimetral, el sistema de intrusión o las comunicaciones, otro de los grandes olvidados es el tema de la central de incendios. Creo que en el 90% de las instalaciones que visito que tiene sistema de incendios, sobre todo en las nuevas, que bueno, por normativa tiene que haber siempre una detección de incendio en la subestación, te encuentras la central con sus detectores, sus pulsadores, todos sus extintores, y esa central no está conectada a ninguna central de alarmas. Entonces, la problemática que tenemos es que al final el sistema puede detectar incendio, pero al final lo único que hace es hacer una señal acústica. Entonces, un parque que normalmente se encuentra en zonas aisladas, desatendido, se puede provocar un incendio un sábado a las 3 de la tarde, que hasta que el operador no vuelva el lunes, pues claro, de que te enteras puede ser ya demasiado tarde. Y muchas veces esto es por desconocimiento, porque si tú tienes un sistema perimetral, que el sistema perimetral no es solo CCTV con cámaras, sino va asociado siempre a una central de intrusión, es tan sencillo como cablear físicamente una central con otra. O sea que el problema económico no es el desconocimiento. De igual manera con los sistemas muchas veces
megafonía. Otro de los problemas que nos estamos encontrando ahora con la creación de estos megaparques, bueno, nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, desde el gran propietario, que gestiona, que está ahora mismo en construcción de muchísimos megas y muchas plantas, como asset manager, fondos de inversión y pequeño propietario. El problema que está teniendo es que tiene multitud de parques, que como decía Ana, se encuentra que sobre todo los fondos de inversión que están comprando mucho parque de 2008 y no saben exactamente el sistema de seguridad que se encuentran. Me comentaba recientemente un director de OIM de una empresa de estas que tiene multitud de parques, que tenía que llevar en el ordenador, tenía que llevar 4 software distintos para poder acceder al CCTV. Porque no hay que olvidar que al final el sistema CCTV es un sistema perimetral y es encarado a evitar intrusiones, pero se le puede sacar mucho más rendimiento, sobre todo en los parques donde hay sistemas PTZ, domos móviles, pues cuando se quiere hacer reparaciones o simplemente una supervisión. En muchos casos, cuando existen seguidores, es muy importante que haya domos PTZ, porque de un vistazo tú puedes encontrar en qué posición se encuentran los seguidores, y si muchas veces por tema de tiempo tú conectas por la mañana y ves que todos los domos están en la posición adecuada, o sea, los seguidores están en la posición adecuada, pues no es necesario desplazarse hasta la instalación. Entonces, cada vez más se están demandando sistemas VMS, que lo que hacen es que son sistemas que lo que hace es engloban multitud de marcas de grabadores. Entonces tú puedes tener, al final tú, en la cantidad de parques que tienes, que cada uno te lo ha hecho un EPCista distinto, y este EPCista en muchos casos ha utilizado una empresa de seguridad distinta, pues tú instalas el sistema VMS. Desde ahí lo que haces es que este sistema VMS detecta cualquier grabador. Entonces tú al final solo llegas a un único software y te conectas a cada una de tus plantas. Además que los sistemas VMS ya no solo para visualizar cámaras, o sea, lo puedes asociar a sinópticos y, bueno, al final luego tienes también tema de lector de matrículas. Nos están pidiendo en subestaciones que al final, bueno, pues unas veces va el mantenedor, otras veces va red eléctrica, otra vez va unión fenosa, pues controles de acceso con interfonos, para que ese interfono esté conectado en remoto muchas veces a los centros de control de estas empresas o a nuestra propia central receptora, y entonces pues, bueno, tengas un listado de personal autorizado y tú en remoto puedas permitir ese paso y monitorizar los trabajos que se están realizando dentro de la subestación sin necesidad de que tú tengas personal en el parque. Y bueno, lo he englobado todo y orientado toda la presentación a la fotovoltaica, pero todos estos sistemas de igual manera se pueden implementar en la eólica. Uno de los sistemas que más se utilizan en la eólica, por el tema de aves migratorias y de cualquier tipo de pájaro, es la detección de cuando entran en el área de trabajo de las aspas. Este sistema, por ejemplo, lo que hace es que son cámaras que están orientadas cubriendo todo el perímetro de trabajo de las palas. Entonces, cuando detecta que entra en su radio de acción un pájaro, provoca una señal acústica que lo que hace es evitar muchas veces el impacto del ave y que puede, bueno, evidentemente lo primero es el ave que dejaría de estar con nosotros y por otro lado que puede provocar en muchos casos averías innecesarias. En los parques eólicos no se implementa tanto el sistema perimetral como en la fotovoltaica, pero normalmente tiene muy localizados los accesos por las zonas donde se ubican, que muchas veces... Entonces es relativamente sencillo instalar, pues bueno, pues en las entradas instalar un báculo con una cámara con analítica de vídeo y que detecte la intrusión.
al igual que en la apertura de cualquier puerta del molino, pues lo mismo que genere una señal de intrusión. Se puede colocar una cámara interior pues, para también ver qué trabajos se están realizando. Y bueno, al estar interconectados los molinos entre sí, pues aprovechando esa alimentación eléctrica y también aprovechando la infraestructura de red, pues podemos generar un sistema de seguridad y tenerlo bastante controlado. Y bueno, pues en general lo que quiero transmitiros es que os apoyéis de las empresas de seguridad para realizar estas adecuaciones y que se le preste el debido atención, porque hemos pasado después de todo el tema de 2008, con la caída del sector, nos hemos encontrado en muchos parques de que se han ido estropeando equipos, dejando de verse cámaras, y bueno, pues por la problemática del sector no se ha hecho ninguna reparación. Entonces, el problema es que la gente siempre ha dejado muy olvidado el tema del perímetro. Entonces, muchas veces cuando hay un robo, el problema del parque normalmente no es que te roben 500 metros de cobre, que también. El principal problema es el famoso lucro cesante, y es la gran problemática que hay si un parque, encima estamos hablando de megaparques de estos de 200 megas, que esté paralizado durante dos semanas. Entonces, pues bueno, puede generar grandes problemas y al final, si tú cuantificas lo que cuesta un sistema de seguridad con lo que te puedes evitar en que se pare la producción, pues al final no son sistemas caros y se les saca la rentabilidad rápidamente. Y bueno, pues con esto era la introducción que quería haceros. Carlos, muchas gracias. Y la verdad es que es muy importante este énfasis que has puesto al final, porque el tema de los robos es importante, se ha ido reduciendo cuando las plantas han ido, en vez de cobre, usando aluminio, pero también el tema de muchas veces se mete gente a hacerse una fotografía y no se dan cuenta que es una central que está produciendo electricidad, ¿no? Que tiene sus riesgos eléctricos y que también ahí, si llega a pasar algo, el que lleva la responsabilidad es la propiedad, ¿no? Entonces, es importante no descuidar todos estos elementos. Y justamente en las instalaciones antiguas, como has expuesto, pues además, donde ya ha habido un corrimiento de tierras por tantos años de lluvias y eso, pues que haya este tipo de tecnologías y aplicaciones para por medios inalámbricos, el seguir teniendo un buen sistema de seguridad y vigilancia, ¿no? Así que muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias. Voy a ponerla. Dejamos de compartir. Pero mientras hay varias preguntas. Nos pregunta Roberto Corredor. Ya contestó Ana, creo. Sí, le he contestado. Bueno. Pero vamos, si quieres leerla y os contesto por si a alguien le interesa también. Vale. Lo que pasa es que no veo la pregunta. ¿Tú la ves ahí? No, pero yo os digo lo que me ha preguntado, Sí. si queréis. Me ha preguntado de la posibilidad de, en los caudales de las líneas que ofrecemos, principales de WiMAX, 10 megas simétricos, por ejemplo, si se puede después, detrás, repartir el caudal entre sistema de SCADA o sistema de CCTV, etcétera. Ya he respondido que sí, es posible, claro. Eso se hace luego en los equipos. Se divide el caudal y se reparte. Si se quiere. Hay clientes que quieren hacerlo, hay otros clientes que no. Y luego me ha preguntado si el router Lupo, que nosotros hemos desarrollado y estamos poniendo en parques eólicos y fotovoltaicos, lo puede gestionar el cliente. Nosotros podemos crearle un usuario para que él pueda chequear el router y tener acceso a la configuración que tenga. En ese aspecto, como decía, de plantas antiguas que tienen un poco de descontrol en tema de configuraciones y demás, la idea es que desde el inicio de un activo se controle que hay a nivel de comunicaciones y configuraciones en los routers, y cada vez que alguien o que una empresa pida un cambio,
Empresa de escala, pues Grupo CV, Microsegur, que trabajamos con vosotros en algunas plantas, por cierto, indirectamente, ¿no? Pero estamos juntos en plantas. Nos piden abrir un puerto nuevo o voy a conectar una geo nueva, lo que sea, eso se deja registrado. Entonces, el cliente tiene un seguimiento de la configuración que tienen sus equipos, porque si no es un descontrol total. Perfecto, gracias, Ana. Había otra pregunta de Javier Martínez que nos preguntaba si podemos indicarles qué normativa obliga a incorporar la alarma de extinción de incendios. Sí, esas se le he contestado ya. Es el Real Decreto 513/2017. Perfecto. Muy bien. Un momento, a ver muy bien. Luego, hay otras preguntas por aquí. Para Carlos Villena, ¿contempláis sistemas antiincendios y megafonía inalámbricos? Los hay, pero los detectores inalámbricos de incendio normalmente nosotros cuando los hemos instalado ha sido a nivel doméstico. En instalación industrial no lo solemos utilizar. Vale. ¿Qué opinión tenéis de las analíticas propias de las cámaras con respecto a las analíticas de los propios fabricantes de análisis? Y por otro lado, si valoras el instalar elementos disuasorios externos como megafonía. No sé, cualquiera de los dos, Carlos. Si quieres la empezar analítica, tú, Carlos Villena. A ver, yo soy partidario más del servidor de analítica. Es verdad que la analítica embebida está funcionando también bien. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces es un poquito más básica que los servidores, que normalmente vienen con las 12 reglas de analítica. Entonces, en muchos casos veo más potente un servidor que la analítica embebida. Por nuestra parte, similar. Elementos disuasorios, pues, al final poner altavoces que normalmente van por IP, que no hace falta hacer una infraestructura de cableado físico, sino que en cualquier báculo que ya tienes una cámara IP y que ya muchas veces tienes un switch, el conectar en ciertos sitios estratégicos, colocar un altavoz y algún rotativo o algún luminoso, bueno, siempre cualquier elemento disuasorio siempre es bueno. Quizá más luminoso, ¿no? Porque hay experiencias aquí donde el tema de acústico, si hay poblaciones cercanas o casas, pues muchas veces se quejan, ¿no? De que está sonando una alarma, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, también muchas veces las sirenas es que ya vienen capadas por decibelios. De hecho, lo que muchas veces te dicen en los parques solares, te dice, no, aquí quiero una bocina que suene mucho porque aquí no va a molestar a nadie. También ahí también hay una cosa. Aquí todos somos profesionales, hasta los ladrones. Entonces, cuando van a robar, también hacen sus pruebas. Entonces, pues cogen muchas veces, saltan las cámaras, saltan la valla y cruzan. Y oyen que suena una sirena o suena un rotativo. Y dicen, vale, pues por aquí me detecta. Y siguen haciendo pruebas hasta que de repente muchas veces encuentran algún hueco y dices, pues aquí no ha sonado nada. Y dices, pues ya sabemos por dónde hay que pasar. Entonces, muchas veces puede ser contraproducente. En ese sentido, nosotros en más de una ocasión hemos ayudado a la Guardia Civil haciéndoles creer que no se les había detectado con elementos disuasorios para cazarles para ciertas bandas. O sea que sí, es un arma de doble filo el tema de los elementos disuasorios. Y habrá que tener una coordinación también en ese aspecto con la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad para que... Luego, respecto al tema de la megafonía, en España no se puede poner. Y también depende de la normativa de ruido de cada municipio. Claro, hay que revisar eso. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta de Javier. Dice, ¿el contrato de vigilancia, el de servicio de la CUDA, de la CRA, debe ser con la propiedad de la planta por la ley de seguridad privada o puede contratarse a través de una empresa subcontratada para el servicio de operación y mantenimiento o del control de gestión de activos? ¿Realmente tiene que ser directamente por la propiedad o se puede subcontratar por la mantenedora?
en realidad el contrato de Acuda, o sea, el sistema de Acuda lo contrata directamente la receptora. Es un servicio de receptora. Y la CRA también. La CRA la puede contratar. O sea, la ley te obliga a que lo contrate directamente la propiedad o puede ser la empresa, el gestor de activos. Cada uno depende del contrato que tenga. Yo tengo, creo que tengo todas las, o sea, se me han dado todos los casos. En unos casos, o sea, normalmente lo que suele a los gestores lo que les hacen que tengan que llevar el tema del OIM. Entonces, en muchos casos es el paquete completo y en otros casos tengo que la receptora me la contrata el dueño de la planta y el mantenimiento es dentro del mantenedor general que tenga de toda la planta, pues le entra también la revisión presencial del sistema de seguridad. Sí, pero digamos, la ley no obliga a que sea el La propietario. ley no lo obliga, pero es que es un punto ambiguo. O sea, depende al final del contrato que tenga el operador y el mantenimiento. Pasa un poco igual en telecomunicaciones, ¿eh? Sí, sí, un poco es lo mismo. Es que yo lo que decía Carlos Villena, tenemos un poco de todo. Hay veces que lo contrata el EPC porque tiene contrato llave en mano, otras veces que lo asume la propia desde el inicio, otras veces lo lleva el asset. Depende, por mi experiencia, lo que hemos visto, un poco en cada uno es un mundo. Pero bueno, en temas legales yo vamos, no sé en seguridad, al menos en telecomunicaciones lo contrata quien, según el contrato, al menos. sí, depende de los acuerdos que haya. Sí. A ver, realmente la ley decía que era el propietario, pero nosotros en su momento lo consultamos con la Dirección General de la Policía y nos dijo eso, que es algo ambiguo, que si el mantenedor tiene un contrato mucho más amplio, lo puede hacer él también. Así que... Pero hablas en seguridad, ¿no, Carlos? Sí, o sea, el tema de la CRA. Vale. Perfecto. Y yo también, hay otra pregunta. El mantenimiento lo puede hacer la empresa de mantenimiento, por ejemplo, de las cámaras de seguridad. ¿Las puede hacer la empresa de mantenimiento o las tiene que hacer la empresa vuestra, por ejemplo, de seguridad y vigilancia? Lo tiene que hacer una empresa que esté dada de alta en policía. Esa es la pregunta, sí. O sea, una no puede... empresa que esté homologada para ello. No lo puede hacer cualquier mantenedor de otro tipo de sistemas dentro de la planta. Claro, creo que había una normativa en la cual obligaba a que la empresa que estaba de alta, justamente como tú dices, en la policía, por lo menos haga una al año, ¿no? Presencial. Son 4 presencial. al año, se hace una presencial y 3 remotas. Bueno, es a lo que se está adaptando la gente. Sí. Antes eran 4 presenciales, pero desde que la ley abrió la mano a que pudiera ser una presencial y 3 bidireccionales, pues al final, como el dinero manda... Exacto. Lo que pasa es que lo que sí que hay que hacer inciso es que la analítica de vídeo lo que detecta es la cámara. Es decir, que si tú hay una tormenta de barro y las cámaras se quedan muy sucias, lo que no ve la cámara no lo detecta. Entonces, el problema que hay en los parques solares es que te tiras un año sin ir y muchas veces nosotros siempre lo recalcamos siempre al mantenedor que en sus trabajos que haga mensuales de limpieza y de comprobación que limpien las cámaras. Porque muchas veces hay problemas de que no detecta la cámara y es que simplemente es pasarle un trapo. es el mantenimiento más que es limpiar la cámara y es que de eso depende, porque a las barreras no se le afectaba la suciedad. Bueno, a las infrarrojos sí, pero a las microondas no. También pasa mucho con las arañas, la tela de araña. El típico, y sobre todo es que durante el día no te afecta tanto el que haya una telaraña, pero por la noche el foco infrarrojo con una gran telaraña lo que hace es que muchas veces refleja y quema la imagen, con lo cual estás utilizando la detección de esa cámara por la noche. Y al final, una cámara que no ve es una zona, es como si la barrera no funciona. Entonces al final estás dejando esa zona desprotegida. Exacto. Nosotros por eso ponemos un foco secundario que ilumine la escena de noche y anulamos el de la cámara para que los bichos no vayan a la cámara y se vayan al otro foco. Y cojo el guante de Carlos
muy importante a la hora, porque nos encontramos mucho de cuando estás haciendo estudios en los parques y muchas veces me han preguntado, ¿es que me pones focos? ¿Para qué necesitas focos si la cámara ya trae foco? Y cuesta mucho explicar la problemática que tienen luego en verano, sobre todo los insectos, porque al final el foco integrado de la cámara genera calor y los insectos van siempre al calor. Y eso al final provoca saltos de alarma. Aunque es verdad que las analíticas ya vienen muy preparadas para evitar el tema de insectos, pero es un foco de falsas alarmas. De mi parte, yo quiero preguntarles a los tres, ¿cómo les ha afectado esta tendencia que hay últimamente de reducción de costes en los gastos operativos, ¿no? El famoso OPEX. O sea, realmente ustedes ven, a ver, la planta ya se hizo una inversión, el CAPEX, todo esto, y se pone a operar, y la única forma que tienen a veces, o la única que hay para reducir costes es en la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, no sé si están viendo ahí algo que levantaron alguna bandera para, pues, para Sí, en nuestro caso, al menos en telecomunicaciones, el gasto mensual en OPEX que supone realmente no es para nada elevado comparado con los costes que te pueden suponer tener un mal sistema que no te funcione. Y eso, por lo que estos últimos 2 años, al menos yo veo que las empresas sí se dan cuenta. No, yo no he detectado que al menos las empresas estén mirando, al menos en nuestros costes mensuales, es que es diferente al tema de seguridad. Pero vamos, lo que te ahorra en tiempo y sustos es incalculable, porque yo digo así, pues llévate el susto si quieres. Sí, yo siempre digo lo mismo. Pues pon un sistema que no profesional bueno, que igual te funciona tal, pero el día que quieras ver una cámara y no puedas verla, tienes un problema. Y lo tienes. Entonces llámame. Siempre lo digo así. Entonces, los costes en lo que dices tú, ahorrar en OPEX, en telecomunicaciones, en que es mi sector, no hemos detectado nada, todo lo contrario. La gente cada vez se fija más y le da importancia a tener un sistema bueno, por lo que decía. ¿Qué más me da? Es súper importante tener cámaras también y sistemas de seguridad muy buenos, pero ¿qué más me da tenerlos si no puedo verlos? Entonces, está calando, está calando y al final el coste mensual es tan ínfimo y sobre todo en proyectos gordos que igual se han invertido 150 millones de euros, vamos a ver, ¿qué coste supone esto? Ninguno. Ninguno Pues ninguno, pero lo miran. Sí, no, sí, tengo que negociarlo, pero dicho esto, lo que te digo yo, Carlos, es te pegas todo el susto cuando te falle y ya está. Pero sí, en mi sector creo que está calando la idea de que la parte de telecomunicaciones antes estaba la gran olvidada. Sí. Y ahora ya es, oye, ojo, vamos a mirarlo desde fase de construcción y sobre todo las propiedades. Oye, pecista, voy a hacer 20 plantas en España, tengo 20 peces distintos, pero oye, que quiero las comunicaciones estandarizadas y las quiero decentes, no me pongas cualquier cosa. Me alegro que sea en telecomunicaciones. Ahora, en seguridad, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, ¿los invitan a ustedes, así como Ana al principio del EPC, para que estén ahí presentes? ¿O muchas veces ya llega un proyecto ya definido y decir, uy, si nos hubieran invitado antes, esto... Sí, nosotros, por ejemplo, sí que nos ha pasado con algunos propietarios de que te han pedido que colabores en la especificación. En ayudar a hacer un poquito la especificación, pues para cribar un poco, porque lo habitual es que no haya nadie especialista en la empresa que conozca de seguridad. Entonces, al final se tienen que tienen que tirar de nosotros, de los proveedores y de las empresas de seguridad, pues para ir un poquito acotando, porque, pues bueno, hay mucho intrusismo, parece que es que las cámaras, cualquier cámara vale, y no es así. Y, por ejemplo, una cosa de las que decía Ana, sobre todo en las adecuaciones de los parques, pues en las instalaciones nuevas no tanto, pero las adecuaciones de los parques me ha pasado mucho se ha gastado el cliente X en reformar todas las cámaras y, claro, las quiere ver en su ordenador y se ven ralentizadas, se ven con poca... De hecho, muchas veces la transmisión lo que tienes que hacer es que si, por ejemplo, la cámara
en un ejemplo, es de 4 megapíxeles, le tienes que reducir mucho la resolución para que no ocupe tanto. Entonces, claro, te empieza a llamar, joder, que me he gastado X y pues no se ve tan bien la cámara como tú decías. Y es por las comunicaciones. Y de hecho, me pasó un caso que tuve que quedar con el cliente en la planta, poner el monitor y digo, mira cómo se ve la cámara. Y, pues si se ve mejor, claro. Claro, pasa mucho. Por eso yo siempre digo, es que no somos clientes de los unos de los otros, pero al final estamos muy de la mano. Porque yo al final estoy todo el día hablando con empresas de seguridad o de SCADA, de todo esto, porque estamos en los parques, estamos siempre y estamos juntos, vamos de la mano. Y al final es lo que dices tú, Carlos, que no veo las cámaras que me has vendido. Pues ya, pues pon una línea decente y viceversa. Entonces es así, es ir un poco de la mano y concienciar a la gente de que hay que mirarlo, estos aspectos, que lo que dice Carlos es que hay mucho desconocimiento. En una empresa de asset no hay gente que conozca como vosotros tanto la seguridad o conozca tanto de teleco. Entonces se tienen que fiar, se tienen que acabar fiando. Es así. Por nuestra parte, lo que hemos visto la tendencia está a varios niveles. Grandes empresas que trabajan en Latinoamérica, en España, buscan hacer acuerdos marco con una única empresa que les dé todos los servicios. Y luego, a nivel más particular, una forma de ahorro del CAPEX es, pues, ya que vas a ir a hacer una revisión, hacer tú una pre-revisión, por ejemplo, con Turkana, que te permite ya saber qué es lo que está mal y ya vas con todos los equipos que vas a tener que cambiar, o la gran mayoría de ellos, y así ahorras dinero en tener que volver, otro desplazamiento y demás. Y luego se buscan mucho hacer sinergias con el personal que tienen propio en la planta para intentar ahorrar de ese modo. Sí, a ver, nosotros ahora a día de hoy, lo que dice Carlos, lo que hacemos con empresas que ahora es firman acuerdos marco. Eso es cierto. Eso es lo que hacen, es, oye, mira, gestióname todo el portfolio y se acabó, porque se fían. Si no... Y luego, muy importante, sobre todo cuando unifican o estandarizan, muchas veces el cliente, el que tenga un mínimo de stock para poder, porque el problema, por ejemplo, ahora, bueno, y es que ahora creo que estamos casi todas las empresas en seguridad, hablo, en la misma situación de que con la construcción que se está viviendo en España, hay problemas de suministro y te dan temas de suministros, periodos de suministro de cualquier marca, ya no hablamos de unas cámaras u otras, que muchas veces son grandes. Entonces, lo que yo intento de muchas de los clientes es decir, oye, tienes 6 parques que están hechos exactamente iguales, con los mismos equipos, las mismas cámaras. En 2 cámaras en stock. Y entonces cuando tengas cualquier problema, pues es que es tan sencillo como voy y te cambio, quito y pongo y evitas, por lo que decía Carlos, evitas el doble viaje. Sí. ¿Y te están haciendo caso? ¿Ves que sí lo están haciendo, están aprovisionando este tipo de sí, se lo he dicho a 10, lo he hecho 2. En mi Hombre, caso lo han hecho 2. Por nuestra parte sí que recomendamos siempre una lista de repuestos que convendría tener en planta y la mayoría de las veces acceden a tenerlo porque hay que explicarlos realmente bien el ahorro que les supone a la larga. Pero bueno, es tener es explicárselo bien al cliente, que lo entienda y que confíe en nosotros, que somos los que sabemos de estos servicios. Sí, estoy de acuerdo. Es explicárselo, ¿eh? Es explicarlo. Bueno, tenemos 2 últimas preguntas que ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Ana, ¿tú has visto esta de la IP flotante? Sí, la he visto, sí. A ver, de Marcos, ¿no? A ver. Sí, de Marcos, la voy a leer, pues los demás pueden verla, pero vale. dice que si es posible seguir manteniendo la misma IP y convertirla en flotante. O cuando se configura la IP flotante, hay que cambiar la IP. O sea, no. La IP flotante tiene sentido, como he dicho, en plantas en las que hay redundancia, es decir, tienes una línea principal y una línea de respaldo. Por la problemática que he dicho, que Red Eléctrica y las empresas de SCADA y seguridad tus sistemas no saben conmutar automáticamente de una IP a otra. Si tú tienes una planta ya operativa con una IP fija, ya establecida, la IP flotante que te vamos a dar es nueva, te la vamos a poner nueva. Pero dicho esto,
hacemos esos, cada vez que migramos una línea de comunicaciones en una planta fotovoltaica o en un parque eólico, tenemos que migrar la IP, tenemos que notificar una nueva IP. El cambio es simplemente nosotros nos coordinamos con las empresas que leen datos de planta, notificamos la nueva IP, ponen esa nueva IP en sus sistemas, si fuera IP flotante, pues IP flotante, y verificamos que todo el mundo lee. En mi experiencia, ya eso he dicho que migramos 4 parques de media a la semana, estamos migrando antiguos, estamos migrando las comunicaciones. En 10 minutos todo el mundo está leyendo por la nueva IP. O sea, no supone un impacto en el parque. Y los que estarían más afectados, que son los centros de control, les hablas y ellos hacen pruebas y dicen, ya estamos. Nosotros es que, ya te digo, como estamos especializados, sabemos, ya preguntamos de antemano cuando vamos a hacer un cambio. Oye, propiedad o OIM, ¿qué empresas leen en esta planta? Una semana antes del cambio. Telefonazo, oye, día, nos coordinamos todos y cambias la IP. Ya está, no es un gran... no tiene mucho misterio. Es coordinarse y saber lo que estás haciendo, nada más. Gracias. Hay 2 de seguridad. Una que nos pregunta Roberto, si una empresa mantenedora puede tramitar su autorización en la DGP y mantener su propia instalación, o debe hacer la revisión obligatoria una empresa independiente. Yo pienso que independiente no, pero yo creo que no le conviene a una mantenedora registrar, hacer todo el trámite, que supongo que no es fácil. No es fácil. Si se quiere meter a ser CRA y empresa de seguridad, pero eso ya sería un nuevo, una nueva empresa realmente. Una bomba. Un nuevo negocio dentro de la empresa. Y que cuando vea todo lo que necesita para homologarse como seguridad, seguramente se le van a quitar las ganas. Claro, no. Es muy complicado. Seguro. Es una bomba eso, me explotará. Sí. Y más los que nos dedicamos encima al sector fotovoltaico, corremos muchos riesgos por el tema de los lucros cesantes, de cualquier robo, de que todo lo que le propones al cliente no lo repara, y el problema que hay sobre todo en los parques de 2008, los antiguos, es que estás haciendo especial hincapié en arregla esas dos barreras, luego hay un problema y al final lo que te había costado 1.000 euros, que era arreglar las 2 barreras, se puede hacer una bola gigante. Sabemos que también las aseguradoras están cada vez más estrictas, ¿no? Cada vez contratan incluso peritos externos. De hecho, es que antes las aseguradoras no tenían expertos en seguridad y ahora ya te van gente que todo lo que te pide es que es gente que... Y de hecho es que las aseguradoras a lo que van buscando es el no hacerse cargo, evidentemente. O el menor riesgo posible. O el menor riesgo posible. Entonces... ya no, cualquier cosa no le vale a una aseguradora, le tienes que explicar las cosas muy bien para que lo acepte. Mira, la última nos dice que hay un aumento últimamente de analíticas low cost de temas de en bebida. Sí. Y dicen que sí, que falta de información a los clientes sobre las diferentes analíticas de mercado y las diferencias que hay entre ellas, porque digo, está habiendo mucho este tipo de analíticas. Entonces, es lo mismo que yo creo que, yo me estoy adelantando un poco, pero es lo mismo, ¿no? Si se le explica al cliente lo que cada quien ha desarrollado, porque no ha sido de la noche a la mañana, tanto Microsegur como Grupo CV han dedicado mucho tiempo a sus RAs y a sus sistemas, ¿no? Entonces, es explicarlo, yo creo, ¿no? Pero bueno. Estoy seguro que a Carlos le pasará lo que a mí, que se ha encontrado que, pues eso, por desconocimiento, la gente mezcla analítica de vídeo, el videosensor que trae cualquier cámara con analítica. Y entonces ahora mucha gente ha descubierto una palabra mágica que es inteligencia artificial. Entonces venden, y es que me acaba de pasar esta semana, en un proyecto que decía, no, es que me están ofertando inteligencia artificial, y era el videosensor de la propia cámara. Entonces, sí, el detector de movimiento. Que con una cámara de 300 euros no era necesario la analítica de vídeo en un parque solar. Entonces, pues bueno, pues al final, pues muchas veces lo que dice Ana, dice, pues ya está. Móntalo. Y ya veremos. Exacto. Y pagas el doble. Exacto, porque el problema que hay es también, y ahí es distinto el que construye para mantener que el que construye y se va. Para vender. Hombre, claro. Entonces, el que construye
y deja ahí el parque. El problema que tiene luego el propietario o el asset manager o quien lo vaya a gestionar es luego de conectarle una receptora. Las receptoras no admitimos cualquier cosa. Entonces, al final, un parque que esté saltando todos los días 1000 veces es imposible de gestionar. Entonces, ya hay parques que no los coge ninguna receptora. Entonces, ¿ahora qué? Te has gastado X dinero y ahora te tienes que gastar X más 2 para intentar arreglar eso y que alguna receptora te lo coja. Entonces, por eso digo que muchas veces se deben aconsejar y no fiarse de lo primero que le dicen. Y ya te digo que se está utilizando con demasiada alegría la palabra inteligencia artificial. Ya todo es inteligencia artificial y todo se vende como que es genial. Y las cosas que funcionan tienen un precio. Y bueno, al final está el mercado y las cosas pueden ser más baratas, más caras, pero que todo tiene un precio. Perfecto, perfecto. Pues terminamos. La verdad es que agradecerles a todos los asistentes. Como pueden ver, son ponentes y empresas de primer nivel y que nos puedan seguir acompañando a los demás seminarios. Muchas gracias, obviamente, a Ana, a Carlos Jerez, a Carlos Villena, de verdad, por gracias a compartirnos. vosotros. A vosotros. De verdad, pues como lo dije al principio, esperamos verlos en Expofimer. Este seminario, y los demás seminarios van a estar colgados en nuestro canal de YouTube de AEMED. Ahí los podrán encontrar. Esperemos que en un par de días ya esté colgado. Y si alguien quiere las presentaciones, bueno, pues escríbanos y se las enviamos. Así que nuevamente gracias a los asistentes, gracias a los ponentes y nos vemos pronto. Vale. Igualmente. Pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? Gracias a vosotros. Gracias a todos y a los espectadores. Igualmente, hablamos pronto. Gracias y suerte a todos. Éxito. Igual. Igualmente, hasta luego.